hermanos y en mi hogar mucho dolor. Mi papá al mes también nos abandonó, también se fue, y quedamos pues 3 adolescentes solos. Pues para medio sostenernos, yo trabajaba, salía del colegio al mediodía, me iba a trabajar a un lugar donde hacían parasoles, y con eso pues podía comprar comida para mí y para mi hermana. Esto causó en mí pues mucho dolor, el divorcio de mis papás, no tener como el cuidado de ellos. Los hijos son algo que Dios nos da y es algo que tenemos que cuidar, son como tesoros, ¿verdad? Pero en mi caso pues mis papás cada uno como que fue y armó su hogar en otro lado y como que se olvidaron de nosotros, y fue algo pues muy doloroso para nosotros 3. Yo prácticamente que asumí como el papel de mamá con mi hermana menor y trabajaba y pues le sostenía todo esto, pero no era fácil para mí. Yo muchas veces intenté quitarme la vida porque no podía soportar como ese dolor de saber que tenía unos papás que no nos querían. Entonces esto pues fue creando en mí también rencor, dolor, y por ello quise entrar al ejército porque pensaba pues que era algo como que me iba a hacer fuerte. Le pedí al Señor, porque yo lloraba mucho, le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero que me des un corazón duro. Y yo creo que hasta cuando yo conocí al Señor fue que yo volví a llorar, porque a mí me pasaban cosas y yo no lloraba, o sea, era súper fuerte. Cuando terminaba con mi esposo, con Lautaro, lo echaba porque era súper infiel. Él era el que lloraba y yo decía: este tan bobo, ¿por qué llora? Porque yo no, o sea, a mí no me salían las lágrimas, yo no lloraba. Estaba totalmente pues como insensible ya a los sentimientos o al dolor. Entré al ejército, mi primera unidad fue San José del Guaviare y de allí duré 1 año. Después pasé al Ministerio de Defensa, donde mi cargo era con algo de sistemas, técnico de sistemas, pero era más que todo como profesor en sistemas. Y de allí solicité para que me enviaran a la aviación del ejército. Allá hice curso de técnico de aviación, artillero aéreo, volaba pues en los helicópteros como artillero y hacía mantenimiento aeronáutico. Disparaba las ametralladoras, eso es artillero. Ahí donde la ve. Y allí conocí a mi esposo y nos enamoramos, nos casamos. Ya tú le cuentas. Bueno, ahí Dios nos bendijo allí. Mi nombre es Lautaro López, yo pues vengo también de una familia con dificultades, una familia disfuncional con problemas, como muchas familias de este país, muy seguramente como alguna de las familias de ustedes, porque pues en esta humanidad de todo pasa, ¿verdad? Y todos tenemos una situación, todos tenemos un caso diferente, todos somos un entorno, una vida distinta. Yo crecí, me crié aquí arriba por el sector de Usme, Tenerife, Santa Librada, Monteblanco, toda esta zona del sur de la ciudad de Bogotá. Mi abuelo fue un militar que fue muy conocido, muy querido, muy respetado, tuvo mucho dinero, fue fundador de la escuela de artillería, de la fábrica de explosivos en Indumil, José María Córdoba, y de la industria militar. Mi padre era chileno, se casó con mi madre, Elvira, que es de aquí de Puente Quetame, vía al llano, acá con Dinamarca, y se casan ellos dos y pues tienen 3 hijos varones. Mi padre era un hombre que trabajaba con los temas de minería y estaba por el sector de Antioquia, específicamente por Tarazá, Antioquia, en un área que se llama el 12, donde hay minas de oro. Y en esa época, pues, era la época donde empezaron los secuestros, los temas de la extorsión, donde empezaron los guerrilleros a hacer este tema de secuestro y extorsión en una manera masificada, donde había alianzas entre unos y otros, donde empezó todo el problema de Colombia, ¿no? Ese problema después de la desmovilización del M-19, que ya viene una etapa del conflicto colombiano que se convierte en una etapa más delincuencial y terrorista que política, que con ideales.
Entonces mi padre es secuestrado por las FARC. Nosotros estamos en riesgo de ser secuestrados. Allí en el sector de Usme y donde vivíamos empezó la guerrilla, las milicias empezaron a colocar los panfletos. No sé si ustedes se acuerdan la troncal de la Caracas, que hoy en día es Transmilenio. Los que se acuerdan cuando salieron los buses ejecutivos, cada ratico salía que en el paradero de Usme y de Usminia volaron un bus y que explotaron panfletos y cosas de esas. Bueno, eso mismo empezó a pasar en la puerta de la casa de nosotros, allí donde vivíamos. Entonces ahí mi mamá decide enviarnos a mi hermano, el que me sigue a mí, Jorge, y a mí, a vivir a Barranquilla con los abuelos, con la abuela. Mi abuelo pues había fallecido de pena moral por el tema del secuestro de mi papá, porque era su hijo mayor, el hijo más querido para él, el que más cercano, y el abuelo ya de 90 y pico de años empezó a consumir mucho alcohol y murió de cirrosis. Pero a él no lo mató el alcohol, lo mató fue esa pérdida de un hijo y ese vacío que nunca Dios llenó en su corazón. Entonces mi padre, después de ser secuestrado, nosotros nos vamos, yo me voy a Barranquilla, allí empiezo a trabajar, me toca trabajar vendiendo esmaltes, vendiendo alpiste, una cosa, la otra. Logro terminar mis estudios y decido ir al ejército porque estando en Barranquilla, después de muchos años ya, recibí la cabeza de mi padre en una caja asesinada en la puerta de la casa. Entonces eso causa que en mi corazón haya un odio hacia estas personas que lo asesinaron y además haya una sed de justicia, ganas de vengarme de quienes mataron a mi papá, los que me lo llevaron a la puerta de la casa con su cabeza en una caja. Pues mi mamá vivía, porque ella vivió así hasta que yo me gradué en el ejército y pude ir a recoger los restos de mi padre hasta el 12, en un lugar donde estuvo enterrado por muchos años, que finalmente decidí contarle lo que había pasado, pero ella todos esos años permaneció con la foto de mi papá y con la esperanza de que él algún día volviera. Y pues es un proceso difícil para una esposa. Mi madre nos sacó adelante, yo entré al ejército y mi carrera empezó con ese odio, con ese rencor. Ahí empecé yo mi carrera. Y donde iba y por donde iba, buscaba a los guerrilleros, peleaba con los guerrilleros, los buscaba donde se metieran, los perseguía por donde iban, buscaba enfrentarlos y confrontarlos todo el tiempo. Y en este punto quiero hacerles una aclaración, porque la palabra de Dios dice que las autoridades que están en la tierra fueron delegadas por Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso hace entender a través de la Biblia que las instituciones como el Estado, el ejército, las autoridades no son un problema. El problema somos a veces quienes las conformamos, porque ellas están conformadas por seres humanos y los que se equivocan, pecan, y los que fallan somos nosotros, los seres humanos, ¿correcto? Esa es la realidad. Entonces nada de lo que yo digo acá es culpa ni del ejército, ni del presidente de la época, ni de un partido político, no, es de hombres como usted y como yo, personas que se equivocaron. En un momento dado de la historia se cometió un error, ¿verdad? Entonces en ese espacio de tiempo yo empecé a trabajar y mi deseo era ser el mejor combatiente, pero quería llegar donde estaba el guerrillero que asesinó a mi papá y quería encontrarlo y quería con mis propias manos matarlo. Entonces me puse en la tarea de buscar a esta persona y efectivamente lo encontré a esa persona la encontré a través de una fórmula parecida a la que él nos cometió a nosotros. El tipo no daba cara, nos evitaba a toda costa. Entonces logré ubicar a su esposa y a su hijo, y un día busqué que su esposa y su hijo estuvieran conmigo en un sitio y le advertí a él que si él no bajaba, pues
algo le iba a pasar a su esposa, a su hijo, y el tipo finalmente accede y baja. Y ese día tiene un encuentro conmigo y yo le digo, ¿cómo le va? Yo soy el hijo del chileno. ¿Se acuerda del chileno? El que usted mató en tal fecha, en tal época, cuando usted estaba comandante en tal zona. El tipo se preocupó, se puso pálido, ansioso. Le dije, voy a dejar ir a su familia, pero usted se queda conmigo. Dejé ir a su esposa y a su hijo. Y finalmente me quedé con él. Lo mantuve conmigo por un espacio de 3 meses, increpándole de lo que hizo. Los guerrilleros que él comandaba lo buscaban por todas partes, nos perseguían. En esas persecuciones él tuvo que andar descalzo porque para que no se me fuera a volar yo lo mantenía descalzo y atado de manos y pies. Y trataba de una forma y otra de vengarme. Un día, recordando el dolor de mi madre y el mío, tomé el fusil y fui y se lo puse en la cabeza y le fui a disparar, y cuando accioné el disparador, intempestivamente se desbarató el fusil, la tapa de los mecanismos, el proveedor se